Aníbal fue un referente, es un referente que pasa a ser la mejor historia cultural de Paysandú, ni que hablar de Entre Ríos, de Uruguay y de Latinoamérica. Es decir, no solo por lo que significa la presencia de su personalidad, que todo el mundo la conoce, la va conociendo y cada vez más, y eso es lo más importante, sino también como persona. Bueno, yo voy a contar una anécdota que ahí es donde a mí el primer contacto que yo tuve con él. Yo tenía 9, 10 años en la escuela número 2 y lo llevaron a él con el arpa, y todos los niños fuimos a ir a ver ese hombre que tanto nos habían dicho, todas sus maravillas, sus cosas, las maestras nos habían contado. Y la verdad que hasta el día de hoy me acuerdo el impacto, que fue una que nunca habíamos visto un arpa, y esas manos tocando Pájaro Campana. En mi casa estaba aquel disco Río de los Pájaros, que tal vez haya sido la primera música que escuché en mi vida, ¿no? Aquella introducción que se... Bueno, esa música, ¿no? Fue lo primero que conocí en música, tal vez haya sido eso, en un viejo pasadisco que era como un aparato cuadrado, así que era radio y pasadisco, ¿no? Yo les diría que es el más completo de los músicos de su tiempo. Gran instrumentista, gran versificador, gran conocedor del folclore. Yo lo ubico a la altura de los grandes folcloristas de Sudamérica, desde Violeta Parra a Atahualpa Yupanqui. Si tuviera que hacer una lista de 5, en esa lista va a estar Aníbal Zampayo. Indiscutible es la identidad que conlleva la obra de Aníbal Zampayo, un hombre que argumentó e hizo canción el arraigo a su tierra, un artista con formidable buen gusto, apasionado por los paisajes, las costumbres y los personajes que constituían el lugar que siempre alimentó su imaginación, Paysandú, una ciudad 3 veces heroica que allá por la década de 1920 lo vio nacer. Para ese entonces, la localidad contaba con un activo puerto, rodeado de pescadores y lavanderas. Comenzaba a delinearse el centro de la ciudad y construirse las avenidas de acceso al corazón de la urbe. Bueno, los padres de Aníbal son Gregorio Zampayo, de origen brasileño, y Remigia Arrastúe, de origen español, hija de Martín Arrastúe. Don Gregorio era hijo de Domingo Zampayo. De ahí que Aníbal se llama Aníbal Domingo Zampayo, en homenaje a ese abuelo. Él nace un 6 de agosto de 1926 en la primera sección, en la ciudad de Paysandú. Ahora, no podemos determinar exactamente el sitio, el lugar donde nació. El acta de nacimiento dice que el alumbramiento se produjo en la calle Independencia sin número, con lo cual, bueno, tenemos toda la calle Independencia para buscar cuál es el sitio de la nacencia. Ahora, en vida, Zampayo en sus últimos años menciona, ante esta pregunta, que él nació detrás del Gaynor.
este pabellón de bacilares, de enfermos de tuberculosis, que existía detrás del hospital local de Paysandú. Y da como dirección la intersección de las calles Río Negro y Convención. Río Negro y casi Convención en aquella época, pero es la de José Pedro Varela ahora. Bueno, él se crió ahí, pero no era estable, porque como los padres eran trabajadores rurales, continuamente estaban yendo para las estancias, los lugares donde trabajaban los padres. Regresan a la estancia Los Álamos, donde Gregorio Sampayo era casero. Allí Aníbal comienza a crecer, rodeado de todo ese entorno natural, entre los animales, juega en los montes, trepa a los árboles, observa los paisajes y se forja en contacto directo con el trabajo de campo, el peón rural, los fogones y las guitarreadas. Él contaba de las idas ahí a la zona de Pazuleste, en una estancia donde trabajaba el padre de él y los tíos, donde vio un acordeón por primera vez, donde vio una guitarra por primera vez. Unos tíos de él tocaban cosas, incluso cosas paraguayas. Por primera vez, Aníbal está en contacto con la música y se siente atrapado, no solo por los ritmos y el sonido de los instrumentos de aquellos paisanos, sino también por sus letras. Historias fantásticas de experiencias vividas, acarreando alegrías y pesares a lo largo del camino, despertando en aquel niño la sed de música y aventura. Esto forjó su destino. Patrón, esa sombra que tita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Para 1934, doña Remigia quería que sus hijos estudien. Es así que la familia se instala en la ciudad y junto a su hermano Omar se inscriben en la escuela número 2. Allí cursa primaria, siendo un alumno regular, sin destacarse en el estudio. Pero en esa escuela conocería al maestro de música Alberto Carbone, quien a pedido del niño le impartiría clases de guitarra gratuitamente. Él cuenta siempre que el profesor le exigía: yo te enseño guitarra, pero si no tenés una guitarra para estudiar en tu casa, no va a servir de nada que te enseñe. Y entonces él le dijo a su padre, y siempre se acuerda el nombre del comercio: me compró una guitarra en París, Londres. Una valla encerada, dice Aníbal para describirla, y esa fue su primer guitarra, y ahí empezó a hacer sus primeras lecciones con el maestro Carbone. Aquí sí, alumno aventajado, inmediatamente el chico comenzó a asimilar las lecciones y inmediatamente en la Plaza Flores comenzó a impartirle lecciones a sus compañeritos de barrios, compañeritos de escuela, a enseñarle los tonos, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, en ese aspecto fue un aventajado alumno, y con Carbone se integra a ese conjunto que Carbone armaba todos los años, que es el conjunto Fulgores. Y con Fulgores, en el año 1940, Aníbal hace su debut profesional con una actuación en el Teatro Florencio Sánchez. A mí me parece que las canciones de él tienen esa belleza de esa mezcla de sencillez y de no sé si virtuosismo de qué, pero es una cosa que la tienen los cantantes populares, que por ahí con un poquito de 2 o 3 acordes te monta unas melodías tremendas que te conmueven y te enamoran, ¿no? Con Aníbal lo que me pasa es que lo admiro profundamente en su forma de decir
que es sencillo pero profundo, que es muy emocionante porque uno vive como una película, imágenes, es muy descriptivo de... Yo escucho canciones de Aníbal y tengo paisajes en la cabeza, y también tengo paisajes sociales, también tengo realidades humanas en esas canciones. Sampaio trabajó muchísimo la melodía, ¿no? De pronto sus canciones no son armónicamente complicadas, para un paisano puede cantarlas seguramente con pocos acordes, pero melódicamente tiene que ver con su paisaje, donde nació, donde vivió, ese paisaje del litoral, porque son melodías muy complicadas para cantarlas bien, ¿no? Hay un equilibrio muy marcado entre letra y música que es en gran parte lo que define su obra también, ¿no? Y bueno, y también hay una sonoridad a Río en su música, ¿no? La manera de tocar el sobrepaso que tenía él al principio y que no es otra cosa que el rasguido doble argentino, pero yo le encuentro como un toquecito muy especial de él, ¿no? Esa forma de hacerlo cortado, ¿no? Que en vez de llevarlo así, él por allá le hacía ese golpe, ¿no? Le hacía ese golpecito, como cuando hacía Quillororó, ¿no? Vas a mi caminito de cristal, ¿no? Y esa forma esas cosas que utilizaba él de imitar sonidos de la naturaleza, tanto en la letra como en la música, como el amacarse del que tiene Quillororó, que es un poco el amacarse de la chalana y el golpe ¿no? O de la ola o del remo, esas cosas así que él las interpretaba y las traducía en palabras o en sonido. Aníbal Sampaio fue un músico y poeta singular, un autor comprometido no solo con su paisaje y con su gente, sino también con su tiempo. Un autodidacta que supo aprovechar las enseñanzas de estos dos grandes maestros que son el camino y la vida. Sin terminar sexto año, deja primaria y siendo casi un adolescente se enfrenta a la duda de qué camino tomar. Logra ingresar a la escuela industrial para estudiar mecánico tornero. También los talleres ferroviarios del Midland lo verán trabajar como mecánico, pero su interés y prioridad por la música florecían y ya no se podían ocultar, a pesar de los prejuicios que existían en esa época. Aníbal siempre manifestó una gran autonomía, deseos de libertad y afán de aventura. Esto, junto a su amor y apasionamiento por la música, las influencias de viajeros y transeúntes que oyó en su infancia, lo impulsaron a que, siendo muy joven, emprendiera un largo y enriquecedor viaje por el sur de Brasil y noreste argentino. Es una etapa donde él empieza a recorrer el ámbito regional, Entre Ríos, Corrientes, la República Oriental del Uruguay completa, Río Grande do Sul, Paraguay, y empieza a brevar de toda esa cultura musical de la región, que era prácticamente desconocida en su integridad. Cuando él hace esa travesía que va por medio de los montes y conoce a todos esos monteadores que andaban adentro de esos lugares selváticos, y él se mete ahí y come con ellos y vive esa vida que era como de, no digo matreros, pero ellos era gente peligrosa. Bueno, y las 1001 que debe haber pasado, con toda cantidad, ¿no? Anduvo trabajando en un circo que dice que hacía de todo. Tocaba la guitarra, cantaba, cuando estaban los payasos trabajando, él dándole bomba a los faroles a mantilla, porque era un circo con faroles a mantilla, aquellos circos que llevaban obras de teatro por los pueblos.
supongo que debe haber atravesado al Cuarén a la altura de Bella Unión en alguna canoa de algún lugareño. Y bueno, y así anduvo por el sur de Brasil, actuando en distintos lugares, se conchabó con un turco carnicero que lo llevaba en la carreta manejando los bueyes en los repartos de carne, anduvo de boliche, en fonda, etcétera, etcétera, hasta que bueno, en determinada actuación cayó la autoridad y se encontraron con un indocumentado y le dieron creo que 3 días para salir de Brasil. A mediados de 1950, en Paysandú, conoce a los hermanos Arroyo, integrantes de un grupo paraguayo llamado Los Hijos de la Selva, y es así que emprende un anhelado viaje al Paraguay, donde comenzaría a tocar sus primeros arpegios el futuro poeta del arpa. Durante este viaje, Sampaio va a tener la posibilidad, con los Arroyo, de actuar en Radio Nacional del Paraguay, a actuar en confiterías, en lugares bailables de Asunción, y allí va a tener la posibilidad de comprar su primera arpa y acceder a la enseñanza del arpa, que ya se la venían dando algunos de los Arroyos, pero además va a cumplimentar uno de sus mayores deseos, de mayores ambiciones, que era estar en Paraguay para los 100 años de la muerte de Artigas y concurrir al solar de Artigas y rendirle un homenaje al jefe de los orientales. Ese interés entre lo que escuchó en la escuela del exilio artiguista en Paraguay y la influencia de música paraguaya lo indujo a que él, siendo muy joven, intente irse como se fue a Paraguay, ¿no? Con la experiencia adquirida a lo largo del camino, al llegar a Paysandú forma un conjunto propio integrado por Luis Lemes, Orlando Lynch, Juan Maristán y Luis Chichi Vidiella. Mi padre aparece en varios de sus discos, en la gira de Brasil, en el año, creo que fue en el 52, si no me equivoco, donde realizan una gira por Brasil con Orlando Lynch, Juan José Maristán, Chichi Vidiella y mi padre. En esas giras por Brasil a veces iban muy bien, a veces iban mal. Aníbal tenía una capacidad impresionante para sacar de la adversidad cosas muy positivas siempre, ¿no? Hay una historia que yo no sé si es verdad o no, pero una de sus idas a Paraguay donde no había llegado muy bien parado económicamente por algunas cuestiones, y él llamó inmediatamente a un par de diarios a Montevideo y cosas por el estilo, y a la semana estaba tocando en Montevideo después de su gira exitosa por Paraguay, y no le había ido bien en realidad, ¿no? Pero él sacaba de la adversidad, de la manga, sacaba cosas muy inteligentes. Y en el caso ese de Brasil, aparentemente en una de esas idas donde no les había ido muy bien en esas vueltas que estaban dando, como mi padre era muy buen jugador de fútbol, fue y lo vendió a un cuadro ahí de uno de los pueblos ahí de la ciudad. Y aparentemente prácticamente un mes y medio estuvo jugando en un cuadro los domingos, y empezó a hacer cierta fama porque era bastante bueno, y goleador, o gaullo oriental, y después, bueno, se dio que cuando cobraron ese dinero, se mandaron mudar, y bueno, nunca más supieron, digamos, ni cuál fue la reacción de la gente ahí, ni nada. Ellos se fueron. No es como ahora, yo que sé, que hay medios, hay formas de saber. No había. Ellos cobraron el dinero que necesitaban y se terminó el gaullo oriental, desapareció del mapa, ¿no? Por una situación contractual ahí sin cumplir del todo, ¿no? Ideas que tenía don Aníbal, un luchador de todas esas cosas de la vida, digamos, un especialista en salir adelante, de los que hacen falta a veces, ¿no? Ese es el conjunto que realiza esta incursión por Brasil, que llegan hasta Porto Alegre, donde tienen una serie de actuaciones, y para fines del 51, principios del 52, están nuevamente todos los integrantes del conjunto de regreso a un Paysandú. Es en este regreso a la ciudad donde el amor se cruzará en su camino. Bueno, yo lo conocí en un carnaval, tirando papelitos. Él venía muy engominado, entonces yo tenía
como que tuve la sensación de despeinarle toda la melena engominada, pero no me animé, en realidad no me animé. Y luego se mudaron acá a la media cuadra, cosas de casualidades, ¿no? Ya estaba para uno que nos íbamos a encontrar. Y bueno, entonces empezó a aparecer todo con corbatita, todo acomodado, acá en la esquina. Y bueno, y ahí empezó el romance de ella. Y ella se dedicaba a la música, entonces el problema era que mi padre decía que cómo me iba a mantener un guitarrista. Sí. Entonces nosotros vivíamos afuera y entonces estaban todos aquellos prejuicios del campo y todas esas cosas, que había que tener un trabajo estable y todas esas cosas así. Pero bueno, ahí fue donde nos conocimos. Y luego el apoyo de mi madre, que fue total. Mi madre simpatizaba mucho con él y conversaban mucho tiempo y trataban cantidad de temas. Aníbal comienza a mostrar un crecimiento en su creatividad y poesía, dando un nuevo lenguaje a su obra. Todo esto, producto de su extraordinaria odisea por Sudamérica. Su canción ahora ha adquirido dimensión, colorido, sensibilidad, conciencia, sensualidad, vibración, sonoridad y temple. Es aquí que nos encontramos con obras cumbres del autor, como lo son Río de los Pájaros, Quillóroro, entre otras. Cambia el lenguaje y nos ofrece una poesía que yo llamo una poesía impresionista. Esto es, nos muestra el río desde un observador que está arriba de una barranca y como si uno estuviera parado allí y estando uno en el ámbito escuchando el disco, se imagina perfectamente lo que él nos quiere contar. Ahí tenemos garzas viajeras, garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo como si fueran pañuelos que enero lavando está. Una maravilla, una visión. Y contra eso, o sea, contra esa visión de paraíso que nos está mostrando, por otro lado nos dice, hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Eso es una visión, una capacidad de síntesis maravillosa dentro de la canción testimonial. Él siempre buscaba una melodía que respetara el espíritu de lo que decía la letra, ¿no? Un equilibrio entre esas dos cosas que tenía que estar ahí, ¿no? A la vez me parece que él buscaba no ser demasiado complejo, también digo, en cuanto a su armonía y su literatura mismo, ¿no? Y su retórica, sino que fuera alguien que fuera algo que lo pudiera entender cualquier persona, ¿no? Que no fuera una cosa parnasiana o elitista, digamos, sino que estuviera al alcance de quien lo escuchara, ¿no? Por ejemplo, esta canción, veníamos viajando y dice Flaco, porque nunca tuvo una agenda el viejo. Siempre tenía pedazo de papel, pero si guardaba en el bolsillo la perdía. Entonces la onda salía a las 3:30 de Montevideo, me acuerdo siempre, y llegaba de día acá. Entonces estaba amaneciendo y había una nube. Entonces Aníbal hizo la canción esta, Verde Litoral. Sí. El sol, ojo candente, ya se asoma, no era el sol que salía, era un ojo candente. Sobre los párpados de nubes lilas, puñal de luz que hiere las palomas y enciende la ranchada de las islas. Digo, ellas son cosas, Él me decía que las elaboraba mucho, las letras sobre todo, las trabajaba, las pulía, decía él. Escribía una cuarteta y no la alargaba enseguida, sino que la dejaba descansar, por ahí le cambiaba unas palabras, las iba modificando, ¿no? Y bueno, era muy serio en ese sentido.
Hacia 1955, la música de proyección folclórica cobra en Argentina un auge inusitado, traspasando fronteras e influyendo en países vecinos como Uruguay y Chile. La discografía abarrota las casas de música. Un disco suplanta a otro. Por primera vez, los compositores cobran derecho de autor, después de muchos años de no recibir un solo centavo por ese concepto. Los festivales en toda la región comienzan a volverse una locura colectiva. Artistas como Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Eduardo Falú y Florencio López pasan a ser estrellas rutilantes en el mundo artístico rioplatense. Aníbal corre con esta misma suerte y logra que su obra sea popular en las dos orillas del río Uruguay. Viaja a Buenos Aires a grabar el primero de sus long play, que dará inicio a su vasta discografía. Aparece su temática más reconocida y por el cual él, digamos, adquirió notoriedad. Primeramente su Río de los Pájaros, que estaba incluido esa canción en los cancioneros escolares, tanto de la República Oriental del Uruguay como de Argentina. Y en esa época, que fue la época del boom del folclore, se cantaban muchísimo esos temas. Es un tema muy propio para los chicos, los niños, cantar esa temática. Quillororó, una onomatopeya, canción onomatopéyica, ya con un ritmo nuevo que él también había buceado y trajo nuevamente y lo puso en valor, que fue el sobrepaso litoralero. Bueno, canciones del litoral, canción de Verano y Remos, El Sandierito. Durante esta década también se van a producir las primeras grabaciones de Sampaio, es decir, el acceso al disco, el desideratum de todo artista para aquel entonces, ¿no? Y esto tiene lugar en el año 1957 en Buenos Aires, donde graba para el sello Pampa su primer disco y para el sello Odeón el segundo disco. En 1960 se vincula con el trío Los Costeros, los apadrina y graba varios discos. El causante de esto, de Los Costeros, Carlos Pediferri. Claro. Nosotros teníamos un trío ya con Ernesto Caraballo, que está en España, y Tito Severnini, y nos invitan de magisterio a una fiesta en el Florencio Sánchez. Pero con la condición de que de tarde teníamos que ir a hacer un ensayo, por las dudas que hiciéramos un parche, ¿no? Bueno, salió bastante prolijo, nos aceptaron y cantamos. Terminamos de actuar y viene Pediferri y dice: yo ustedes tengo que presentar a Aníbal. Ustedes tienen que cantar con Aníbal. Dice, al otro día nos lleva y nos presenta a Aníbal Sampaio. Ahí, y el título que tenía, el nombre que tenía el conjunto nuestro era Los Ruiseñores del Amanecer, y teníamos 2 o 3 temas. Imagínense lo que era eso. Cuando lo conocimos a Aníbal, se revirtió todo, empezando por el título. Dice, no, si a ustedes les parece, porque así nos trataba Aníbal, con la calidad de un profesor, ¿no? ¿Y qué les parece si ponemos en vez de Los Ruiseñores del Amanecer, Los Costeros? Y claro, le vamos a decir que no. Bueno, ahí empezamos a ensayar, con Coplita el Pescador, me parece, que ya eran los temas que ya hablaban, Río de los Pájaros, lógicamente, Quillororó. Ahí empezamos a ensayar con un nivel de riguroso, ¿no? Creo que era el lunes, miércoles y viernes, un par de horas, y bueno, y después ya entusiasmados nosotros ya seguíamos jueves y sábado y domingo, y habíamos empezado a dejar, porque nos había atrapado. Ninguno de los 3 éramos músicos, mejor dicho, el que algo sabía era Ernesto, que tocaba la guitarra, pero el oído que empezaba a educarse y a educarnos, y esa capacidad que tenía, no, Flaco, no, así no, un pelito más abajo. Era el principio de una década donde no solo se catalizaba la música, la voz, sino también todo un conjunto de cosas, entre ellos la vestimenta. Si la gente que nos está viendo se recuerda que hasta en los bailes, ir a un baile acá, si no entraba con corbata, no entraba. Entonces, de las cosas que nos decía Aníbal,
por ejemplo, 5 minutos antes de una actuación, pararnos los tres, frente a frente, mirar de arriba abajo, cómo estábamos. Porque el público se merece eso, decía Aníbal. No solo que cantemos bien, armonizado, afiatado, bien la guitarra, sino también la presencia. Y yo casualmente le decía, yo en ese tiempo tenía pelo, por eso tenía que estar bien peinado. Y después lo que era Aníbal, ¿no? No se podía estar serio, estábamos ensayando, estábamos grabando y se largaba alguna cosa que teníamos que hacer un esfuerzo bárbaro. Porque ese también era Aníbal, que no se conoce. Es la persona que siempre andaba con algún chiste a flor de piel, ¿no? En el año 1963 recibe el disco de oro al mejor compositor de Uruguay y Argentina. Esa etapa fue muy fructífera y ahí entra también a tallar, producto de la época, porque esto no es una cuestión que Sampaio fue un precursor. Tenemos siempre que ubicar dentro de un contexto social, regional y político de lo que se daba a los fines de los años 60, de la canción testimonial, que prontamente de ser testimonial pasa a ser política. Y esa relación de Sampaio, puesto ya como músico difusor de ideas políticas, fue lo que en última instancia termina llevándolo a la cárcel. En una tercera etapa, que yo llamo de ostracismo revolucionario, producto de esos años de encarcelamiento y luego de exilio, que dura aproximadamente de la década de 1970 hasta fines de los 80. Dentro de la tercera etapa, esta etapa de ostracismo revolucionario, podemos considerar temas emblemáticos de él. Dentro del ámbito testimonial, su tema Hasta la Victoria, del cual Mercedes Sosa tomó y grabó un disco con ese nombre cuando él fue encarcelado por primera vez. Cuba Vanguardia, Señor Presidente, son temas de una temática totalmente diferente a los de la segunda etapa, la etapa anterior. Bien de ideología política. A Camilo Torres es otro tema, para quien quiera bucear en su discografía. Es que fue el fundador del Festival de Cosquín, junto con Atahualpa Yupanqui, los hermanos Ábalos, Mercedes Sosa. Cantó en Cosquín desde el año 60-61 hasta el 69. Pues 71, Hacia la Aurora, que estos son todos temas con compromiso, ¿no? Hacia la Aurora, Chepacá, Liberanza, Pantera, Señor Presidente, yo soy Ramón, yo protesto, Vea Patrón, Vea Patrón, que es lo que le hemos cantado en Cosquín. Ya en Cosquín ya venía la parte brava al lado de Chile. 69. Ya había que, la OEA tenía que, a ver qué tema se cantaban. Entonces cuando antes de subir, no voy a escuchar un tema así, cantamos Vea Patrón, nunca más fue Cosquín. Y Aníbal vuelve a cantar, Vea Patrón. Y tanto es así que yo alguna vez la vi en el canal Crónica hace unos años a Mercedes Sosa exigiendo que se devuelva a los nombres de Aníbal Sampaio y de Jaime Dávalo, digamos, al lugar que se merecían en el Festival de Cosquín como integrantes del grupo que él fundó el festival. Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el león que va. Todo comenzó a manifestarse en Cosquín. Las cosas en Uruguay se pusieron difíciles. La creciente militancia de Aníbal en el movimiento de liberación nacional Tupamaros, sumado al contenido de su obra militante y popular,
desembarcaron en el 27 de mayo de 1972. La dictadura no aguantó más las verdades de ese momento creativo tan especial que transitaba Sampaio, y la cárcel fue el destino del cantautor. Bueno, lo que pasó fue que allá por el 72 ya era una situación predictatorial muy difícil para todos, ¿no? Habían muchísima censura, habían palabras que no se podían cantar, habían cosas que no se podían decir a la prensa, y por supuesto ni grabar. Sampaio siguió cantando, pero además con su militancia política, y en un determinado momento lo apresan cuando traía armas, parece, desde Argentina. En aquel tiempo el cruce del río era a través de la balsa, no existía el puente internacional, y en el cruce de la balsa lo agarran un piquete de policías ahí y lo detienen. Él pensó que ahí era el final, que lo detenían. Y no, lo dejaron ir. Y al otro día sí fueron a la casa. Fue un espectáculo para todo el barrio, ¿no? Y inclusive a mí me llevaron también, pero yo tuve suerte. Me soltaron a los 2 o 3 días. Prohibir eso. Prohibieron las canciones de Aníbal Sampaio, que eran una enseñanza. Entonces, uno se pone a pensar hasta dónde nos prohibieron en un tiempo tan largo la enseñanza de su poesía y de sus canciones. Tengo un gran amigo que se llama Miguel Ángel Olivera, que estaban en la cárcel. Le decían el Palomo, y él cantaba en la cárcel, cantaba. Y nos arrullaba, decía él. El Palomo nos arrullaba con sus canciones. Entonces, todo es sensibilidad al hablar de él, porque es mucha cosa, es mucho recuerdo que tenemos presente. Lo que pudo llegar, por ejemplo, la dictadura a encerrar a una persona como esta, que a pesar de todo lo que se dice que descubrieron, que por qué lo llevaron preso, el arma más maravillosa que él tenía eran sus canciones. Ni la propia dictadura fue capaz de callar la voz y creatividad del hombre que no supo de aflojar frente a tan injusta situación. Las canciones de Aníbal fueron recreadas en grandes escenarios por artistas como Mercedes Sosa, Santiago Chalar, Los Trovadores, Pepe y Braulio, Los Olimareños. Dentro y fuera del Uruguay, un claro tránsito de la obra del sanducero hizo ver que la dictadura uruguaya olvidaba que cuando se escribe para el pueblo, la poesía y el canto le pertenecen totalmente a él. Y el pueblo, ya se sabe, no calla ni olvida. Incluso, como era muy pícaro para hacer chistes y eso, y usando su astucia, en algunos aspectos también burló algunas reglas y algunas normas que existían obviamente en el penal. Él sabía la manera de... Hasta se hizo pasar por médico una vez. Con los papeles revolverosos para ir a hablar con otro compañero. Aníbal estuvo 8 años preso. Eso quiere decir que el arte o que la cultura en general es una herramienta muy poderosa para generar pensamiento, para ayudar a las personas a ser más libres a partir de un pensamiento propio y de una capacidad crítica frente a la realidad y frente a la injusticia sobre todo. Entonces, que Aníbal haya estado preso quiere decir que sus canciones sencillas calaban en el pueblo, en el sentir de los más humildes y de los más sencillos. No necesariamente tenías que ser un intelectual para entender la obra de Aníbal, y eso se tornaba mucho más peligroso en aquel entonces, ¿no? El arte puesto al servicio de algo
que va mucho más allá del ego personal del artista, o sea, de trascender él como artista y ser famoso y hacer dinero y todo lo demás, que ojo, está muy bien poder vivir de lo que uno hace, pero poner tu arte, tu música, aportar tu granito de arena a causas que van mucho más allá de uno mismo, a mí me parece que es el verdadero sentido del arte. A mí, las pocas veces que tuve la oportunidad de poner mi trabajo al servicio de cosas que van mucho más allá de mi propio ego, digamos, me he sentido mucho más feliz. Me he sentido como que vale la pena, que tiene sentido. Y creo que estos grandes artistas como Aníbal, como Citarrosa, como Los Olimareños, como Biglietti, como tantos otros, que han dado su vida en pos de su canción, me parece que son de no olvidar nunca y de respetar y de seguir su ejemplo, son un ejemplo. Mira, yo nací en el año 71, entonces me crié durante la dictadura, ¿no? La escuela y toda esa primera etapa mía en Paysandú hasta el 80 y pico, sobre todo la escuela y los primeros años del liceo, estábamos en dictadura. Entonces hubo muchas músicas que yo conocí quizá un poco más tarde, porque al estar prohibidos, no era muy conveniente que nosotros los gurises aprendiéramos canciones subversivas, porque después las cantábamos en la escuela y la directora ya había informado a mis padres que yo estaba cantando unas canciones que eran peligrosas. Entonces, mucha del grueso de la obra de Aníbal quizá lo conocí ya adolescente yo. Pero me acuerdo que de niños en casa siempre cantábamos Río de los Pájaros, por ejemplo. Quizás sin saber que era de Aníbal Zampayo o sin saber quién era Aníbal Zampayo. Pero esa hermosa canción la cantábamos con papá primero en la guitarra, con los amigos de mi padre. Otras canciones como Garzas Viajeras, quizás las más conocidas de Aníbal, siempre sonaban en casa desde un lugar de guitarreada casera. En las radios muchas veces estaban prohibidos todos ellos, no se escuchaba, vos prendías la radio, escuchabas más que nada el Club del Clan, Palito Ortega y todo eso, y no escuchabas los cantores nuestros comprometidos que estaban todos en el exilio, entre ellos Aníbal, entonces, o presos. Entonces, como que yo he tenido esa suerte, como que a través de la guitarra de mi padre, que no es un eximio guitarrista, pero ha sido un gran cantor y un guitarrista amateur, digamos, un músico, porque cualquier cosa él toca, tuve la suerte de acercarme a esos grandes artistas y no perderles del todo el rastro. Ahora, después, vuelta a la democracia, y sí, se pudo como volver a acceder a esos discos, alguna parte de la obra de Aníbal que se pasó a CD, porque se digitalizó mucho de eso, se rescató mucho de su trabajo, y bueno, y ahí empezar un poco más a profundizar en su obra. Y también desde el plano de ese compromiso, ¿no? De persona que se conmovía con los que estaban pasando mal, o de repente, como lo dice su poesía, su obra, ¿no? O sea, de conmoverse con el pescador, con la persona de campo que de repente estaba viviendo en la pobreza, es decir, le hablo de lo musical, pero también le hablo de que presten atención a lo que le está contando en ese Quillórolo, en ese Río de los Pájaros, o en ese Vea Patrón, o en etcétera, etcétera, que es lo mismo que cualquier persona por ahí que se precie de tal siente por el desvalido, ¿no? Yo creo que uno no puede, en estos tiempos que corren, mirar para otro lado cuando hay alguien que nos está rodeando y está padeciendo cosas. Entonces, esa imagen de él la pongo en la misma bolsa, si se quiere. Y me parece que la imagen de él no es solo lo musical, es un todo, ¿no? El artista es un todo, su compromiso con el entorno, el caminar en forma recta, en no abusar, en no agredir, en no una serie de cosas de las cuales hoy por hoy en nuestra sociedad estamos buscándolas. Yo, aquel, todos nosotros estamos buscando de alguna manera ser coherente en lo que hacemos. Y bueno, pagó el alto precio que pagó por su compromiso con la problemática del hombre de ese tiempo, de la justicia social. Es notable que cuando volvió a insertarse en la sociedad, siguió criando
bueno, lo hizo por supuestamente que en la prisión, pero siguió siendo un compositor inagotable, ¿sí? Era el mismo Aníbal, y lo notable, lo que le llamaba la atención a la gente era que suponían que iba a salir un Aníbal rencoroso, temeroso, derrotado. No, es la misma persona, es absolutamente la misma persona. Los rasgos de lo que pasó, vino muy delgado, parecía de mucho más edad, después se recuperó, por supuesto. Cuando en 1980 llega la tan anhelada libertad, nos encontramos con un artista más militante aún, pues el apoyo, el cariño y la fortaleza transmitida por sus propios compañeros de infortunio le hacen ver con más facilidad el camino a transitar. Sale de Uruguay por el Chuy y viaja a Suecia, buscando seguridad para su familia y libertad para su canto. Se va, como muchos artistas, intelectuales, actores y militantes perseguidos, buscando poder desarrollar sus convicciones en lugares muy remotos, pero que le brindaban la seguridad tan necesaria que tanto deseaban, pero jamás renunciando a sus raíces. Sí, lo sueltan y se va enseguida porque tenía que presentarse en el cuartel toda la semana. Entonces, además no lo dejaban cantar, no lo dejaban actuar. Entonces, uno de los sargentos le dijo: usted acá, dice, no puede ni cantar ni las margaritas. ¿Te acordás de aquella canción? Margarita, que en los campos yo corté. Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién nos vamos a quedar a hacer acá? Nos vamos a morir de hambre. Entonces se tomó la resolución de irse. Y nos fuimos por el Chuy. Y allá contactamos a ACNUR, que era quien ayudaba a los refugiados y toda esa gente que se iba. Y bueno, y eso no fue lo que pasó. Y la veía, llegamos con mucha nieve. Y entonces a él le gustaba el sol, él amaba el sol. Y su paisaje y sus ríos. Pero de cualquier manera escribió muchas cosas pensando solo, imaginándose solo el río y los paisajes de su río y todas esas cosas. Y bueno, él también hacía su música en Suecia. Y una vez, hay una anécdota muy buena que una vez fue a actuar a Dinamarca. Entonces, él decía, ¿qué hago para hacerme entender con estos gringos? Entonces hizo la polka del Rengo en rap, la hizo toda en rap, y fue aquello una ovación. ¿Sí? Él tenía mucha facilidad para llegar al público, ¿sí? Cualquier público que fuese. Primero fue mi hermano y mi padre que caminaban un día por la calle Montecaseros en el año, creo que fue 81, cuando de pronto se encuentran con una voz, un grito, y ahí venía Aníbal, peladito todavía de la cárcel, que había salido hacía muy poquito, y ellos se encuentran con él en esa esquina, y ahí supimos que Aníbal estaba en libertad, una libertad condicionada, porque según parecía no podía irse del país, no podía cruzar fronteras. De todos modos, ese día él le dijo a nuestro padre que sí, que se iba, y se fue nomás. Pero él nos contaba de sus viajes por el mundo. Ahí tuvo una época en que anduvo permanentemente viajando, ¿no? Cuando él estaba en el exilio, él recorrió una cantidad increíble de países y de escenarios en ese momento, ¿no? Creo que como 5 o 6 años anduvo en forma permanente de un país a otro, así viajando, ¿no? Y tocando en todas partes. Realiza una gira que abarca los principales países de Europa, actuando en salas y radios de España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda y los países escandinavos. Continúa grabando su obra como es Canto a la Liberación. Sudamérica no le es ajena a esta gira y visita Nicaragua, México, Panamá,
Venezuela, Cuba, Bolivia. Actúa en diversas radios y canales de Canadá y Australia. Vuelve al Río de la Plata después de 5 años y actúa en el Estadio de Obras Sanitarias. Se radica por algunos meses en Colón, Entre Ríos, República Argentina, aguardando la liberación del último preso político uruguayo. Y ahí sí cruza a Uruguay, volviendo paulatinamente a transitar por diversos escenarios de nuestro país. Yo soy de Utah, soy cañero y voy por la tierra, el pan, la liberación. Yo soy de Utah, lo sigo a Sendik, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Yo soy de Utah, soy cañero y voy. Aníbal Zampayo, de los cantautores nacionales, sanducero para ser más preciso, nos visita otra vez por aquí por Salto. Autor de tantos temas conocidos y recordados en el repertorio popular: Pescador, Quillororó, Garzas Viajeras, Río de los Pájaros, algunos de los tantos temas. ¿Cuántos temas tiene editados, Aníbal? Debe haber por lo menos 200, ¿no? ¿No es cierto? Algunos han tenido han tenido más suerte que otros, ¿no es cierto? Porque yo en realidad le llamo así, han sido, por ejemplo, más favorecidos por el público, porque dentro de la temática que yo tengo, trato siempre de pulir lo mejor que sea, principalmente la poesía y la música. No estoy apurado, siempre trabajo con tiempo. ¿Arpa o guitarra? Bueno, yo el arpa hace mucho tiempo que a veces por la incomodidad de andar con esos instrumentos grandes a veces, la llevo menos, y ahora que ando con una cantidad de valores jóvenes como son el Grupo Maíz y Juan Carlos Varela, que son revelación de Cosquín, que es importante de verlos porque son gente que ha competido en toda la Argentina saliendo los mejores, ¿no es cierto? Cuando ellos también hay muy buenos músicos, yo aprovecho también y los dejo que ellos se expresen, ¿no es cierto? Porque hay que darle paso principalmente a la gente joven y a la nueva generación y de los buenos, ¿no? De calidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya entrado bastante en años, él tenía otro perfil, otro enfoque de lo que era ensayo y todo. Era muy difícil, para él le costaba mucho cantar canciones nuevas, por ejemplo, porque ponía cosas nuevas y la gente le vivía pidiendo Río de los Pájaros, Garzas Viajeras, El Río de No Solo Eso, Quillororó. Y muchas veces los ensayos en la casa de Aníbal estaban precedidos por un asadito. O sea que vos llegabas a la casa de Aníbal y ya él estaba con la varillita arrimándole brasas a un asado. Se puede con seguridad decir que Aníbal fue, es y será un creador en estado puro, con una simpatía y un carisma semejante al borbotear de las pícaras aguas del río Uruguay. Él me pasaba a buscar todos los mediodías, por casi íbamos a la playa acá, que en esa época estaban clausuradas las playas. Y nos quedábamos en la arena, digamos, ¿no? Y aparecía una persona de la prefectura y decía: miren que no se puede entrar al agua. Y Aníbal decía: no, pero miren que este río es mío, ese, y el Paraná es del Cholo Aguirre, así dice que usted no me dé órdenes porque este río es mío hace años, dice. Yo le hice las mejores canciones. Una vez que fuimos con Chichi Vidella y él, fuimos los tres nomás, los tres solitos, fuimos ahí a Pueblo Esperanza, un muy lindo espectáculo que se hizo hace ya unos cuantos años, claro, sin duda, con Chichi y con Aníbal, y cuando había terminado todo, habían ellos, la gente de la comisión, la comida, estábamos todos ahí reunidos, y en un momento él manifestó que iba a hablar con la intendencia porque el año que viene ya vamos a cerrar todo acá, y se interesó la comisión, se arrimó toda la gente, ¿no?
Y finalmente dijo que lo que iba a hacer era una carrera de canguro, iba a encargar unos canguros a Suecia. Y dice, acá vamos a cerrar todo, vamos a hacer una carrera de canguro, 4 canguros, dice, organizamos todo acá, puesto torta frita, todo, dice, y quería organizar una carrera de canguro. Esa misma tarde dijo que estaban hablando, gente que estaba hablando de lo que habían plantado y eso, y contó que una vez había plantado una llanta, a ver si sacaba unos tractores, y que en definitiva sacó una Hondita 50, que las tuvo que terminar vendiendo barata. Digo. Aníbal tenía un humor notable, espectacular. Incluso hasta era creativo con algunos cuentos también. Él, de algunas circunstancias que había tenido que vivir, él ya inventaba un cuento que le metía acuarelas por todos lados, ¿no? Es decir, le metía a ese hecho que había sucedido, le metía una cantidad de mentiritas por todos lados. Alguien llegó a decir una vez que Aníbal fue un gran cantador de verdades y un gran contador de mentiras. En sus últimos años él logró una síntesis, una profundidad. Digo, uno escucha Cerro de la Matanza, por ejemplo, que es una canción que él hizo en sus últimos años, creo, en Victoria, Entre Ríos, ¿no? Y es una canción, una belleza increíble, ¿no? Cuando muchos compositores generalmente hacen una obra en sus primeros tiempos y la siguen repitiendo luego, ¿no? O sea, dicen, bueno, yo ya hice estas canciones y siguen trabajando con eso, ¿no? Aníbal siguió creando hasta lo último, digo. En su último disco hay varias canciones nuevas. Es el artista porque abarca todo, ¿no? El ser humano, el compromiso en el entorno, el marchar de forma honesta y sincera, ¿no? Eso para mí yo lo valoro, lo admiro e intento humildemente, si pudiera quizás transmitirlo a aquellos que nos encontramos en este camino, yo de este lado y el otro tratando de recibir lo que yo humildemente pretendo dar, ¿no? Aníbal Zampayo fue un músico y poeta singular, un autor comprometido no solo con su paisaje y con su gente, sino también con su tiempo. Un sanducero destacado, un artista que nunca traicionó su palabra, fiel a sus ideales, con una íntima y amorosa vinculación a su tierra. La otra cosa de Aníbal era que Aníbal no hizo dinero, nunca juntó dinero. No persiguió, no priorizó el dinero a otras cosas. Aparte era bastante desprendido también. Cuando se terminaba, íbamos a tocar a algún lado, no era el otro día, bueno, toma, vos te pago esto, como normalmente hacen con los músicos. Él se bajaba del escenario y cobraba y hacía así con la plata. Avanzó por los caminos de nuestra América, dejándonos como invaluable herencia el contenido de una extensa obra enraizada en la geografía de su pueblo. Su música, que es, por todo lo antes dicho, muy original y única. Él marcó una tendencia, marcó un estilo. Y por otro lado, también el ejemplo de eso, ¿no? De ese compromiso del arte con las ideas políticas y con vivir en función de lo que uno predica. Aníbal fue un ejemplo de eso. Nunca hizo algo para conseguir otras cosas que no fuera llevar su canto justamente eso, al servicio de los que más lo necesitan, de ponerle voz a un pueblo, al pueblo más necesitado, a tratar de hacer de este mundo algo más bello y más lindo, llevar ideología, llevar pensamiento, capacidad crítica a las personas, a la gente común y corriente del pueblo, llevar emociones y bueno, pero con ese legado lo único que podemos hacer es tratar de mirarnos en ese espejo y así como uno se mira en el espejo del río, mirarse en el espejo de estos grandes músicos y de estos grandes seres que han comprometido su vida más allá de sus intereses personales y mezquinos. Sus canciones, perfecta simbiosis de poesía y música, viajan al unísono, alcanzan belleza sublime, delicadas esencias, sensibilidad exquisita con dejo de infancia y ternura.
me ha tocado concurrir a escuelas primarias, donde Su río de los pájaros es cantado por niños de esas escuelas, ¿no? Hasta con unción, como si fuera un himno. Y yo tengo 60 años y me retrotraigo a mi niñez, porque yo entré a la poesía de Sampaio también por ese río de los pájaros que se cantaba en las escuelas primarias de la Argentina. Así que para mí es una gran satisfacción ver la vigencia de su obra en los jóvenes músicos, en los niños. Si bien gustaría que tuviera más difusión, aún más difusión, porque la difusión de la obra de Sampaio nos enriquece como personas y nos enriquece desde el punto de vista también literario y poético. O nos obliga a hacer un esfuerzo para escuchar esas canciones. Para estar esta noche en Buenos Aires. Yo vengo muy poco a Buenos Aires, pero bueno, hoy he llegado para dejarles mis cosas. No sé el poco mérito que puedan tener mis canciones, pero las he hecho con todo cariño siempre, porque me he nutrido del pueblo y de él he recogido todo lo que escribo y a él se los dedico. Se los devuelvo hecho música y poesía, todas sus vivencias, sus penas, sus alegrías. Trato de hacer las canciones. Y bueno, entonces me siento muy honrado. Vamos a comenzar en primer lugar con un gato que yo escribí estando en el exilio para todos aquellos que, como ellos, han quedado aquí resistiendo con su música. Escribí para los cantores, para los viejos y para los nuevos, para todos aquellos que siguieron haciendo música cuando nosotros tuvimos que ir. Se llama De Antiguo Vuelo. Vengo de andar el claroscuro de los pájaros en la difusa primavera en gestación, de la garganta donde nace el sol de marzo y se origina ciclo en árbol la canción. ¿Cómo quedarme en la fragancia de tus montes sin que me vuelva oro carnal de tus guayabas, si cuando canto se hace llama el horizonte y estalla en luz el corazón de las guitarras? Creo en la aurora que despierta en las manzanas, creo en la noche y en la gesta de la luna, creo en el vientre, en la sonrisa del mañana, por el oblicuo colmenar de tu cintura. Cuando incorporo ese silencio anochecido y hermano al hombre, por el hombre sin distancias, creo en la paz y el nazareno redimido por obra y hechos del amor y la esperanza. Yo vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto, de pródigas dulzuras traigo un sueño encordado. Transitó por la vida en continua lucha de la desesperanza, la injusticia social, los latifundistas, el míster inglés, apropiadores de gobiernos y vidas, represiones, la desigualdad y su peor enemigo, el olvido, centro de sus últimas andanzas y anhelos. Se libró una guerra dispar entre el Alzheimer y sus recuerdos. Hasta que llegó un momento muy complicado de su vida, que fue cuando pierde a su hijo, ¿no? Evidentemente que a una altura de su vida relativamente avanzada, cuando biológicamente parecería que tendría que ser lo contrario, y obviamente eso lo afectó mucho. Cuando él cumple los 80 años, se hace, creo que no conozco otro caso, donde todo un pueblo sale a festejar su cumpleaños. Cuando se suponía que Aníbal no era totalmente reconocido en Paysandú por ser sanducero, por cruzarse en la calle con cualquiera y ser uno más, no existía el ídolo, no existió el mito. Sin embargo, quedó palmariamente demostrado cuando él cumplió 80 años, que ya estaba en una clínica geriátrica, que se le hizo un homenaje grande. Se fue desde la Plaza Constitución hasta la Plaza Artigas por
18 de julio. Y yo me acuerdo que el cálculo que hice ese día, así, a la manera que uno lo puede hacer mirando lejos, era un desfile de 5 cuadras de gente. Y duró todo el día, ¿no? Él con sus problemitas de salud, pobre, estuvo en una silla allá, vino cantidad de gente, vino el hijo de Atahualpa Yupanqui, Carlos Paravís, Carlos Benavides, una cantidad de gente, Carlos Pino, de los trovadores. Espontáneamente vino una cantidad de gente y esa noche después en el Teatro Florencio Sánchez fue una velada preciosa, casi espontánea e improvisada con la gente que vino. Fue una demostración fantástica que le hizo el pueblo de Paysandú y la gente que vino. Y sorprendió porque lo que parecía no ser, lo demostraba que lo era ese día. El día de sepelio de Aníbal fue también, más allá de lo aciago, de las circunstancias, fue una nota distinta también, porque había escuelas que vivían próximas al recorrido que hacía el cortejo hasta el cementerio, que estaba en la vereda cantando Río de los Pájaros mientras cruzaba el cortejo. Debe haber habido muchos casos así en el mundo, pero para nosotros fue algo muy conmovedor por Aníbal, por Paysandú, por todo. Y después sucedió una cosa bastante extraña en el ingreso al cementerio hasta el lugar de la tumba, que fue un recorrido largo. Iban 16 o 17 guitarras, íbamos tocando Río de los Pájaros y fue una sensación bastante rara porque nadie se ahogó cantando, hasta algunos iban cantando con una sonrisa. Tu padre fue arriba y vos te quedaste sola, lavando ropa a la orilla. Chua, 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 cacaca, no cantes más por casita, que llora sangre el Ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Creo que a todos nos pegó fuerte la partida de él, así como la de otros músicos tan fuertes de este lugar, ¿no? Uno no se termina acostumbrando y ese encuentro fue muy emotivo, fue tremendamente sentido de parte de todos los que estuvimos ahí, los colegas que queremos y amamos, ¿no? Creo que es una manera muy hermosa de pedir a alguien. Y luego del fallecimiento de él, aparecen infinidad de nuevos cantantes que retoman su obra y la graban tanto en Argentina como en Uruguay, y ya desde 8 años que se viene haciendo la Semana Aníbal Zampayo, reconocida por el departamento de Paysandú como la Semana de la Canción del Litoral, en homenaje a su excelso poeta. Es decir, no tuvo aquello del estrellato aquí en el Uruguay, sino que fue un cantor y un creador que fue avanzando en el tiempo al lado de su gente. Se libró una guerra dispar entre el Alzheimer y sus recuerdos. Aunque no tengan duda que la enfermedad y el olvido perdieron la contienda. Porque Aníbal es lo que somos, y por eso es que siempre estará presente en cada lugar donde desembocó su mensaje. Yo abogo para que generaciones futuras, reitero, buceen en la obra de este gran artista,
de este gran músico y de esta excelente persona que estuvo siempre al servicio de lo que fue su público. Lo que él ha sembrado está representando el lugar donde vivimos, ¿no? De manera que tenemos tremenda responsabilidad los que hacemos música de intentar mantener en alto esa bandera que él la subió con la creatividad, con la originalidad, con la búsqueda de las raíces, ¿no? Para mí es un ejemplo tremendo en el cual estoy inmerso y tratando de hacerlo lo más decentemente posible, ¿no? De lo más sentido posible, ¿no? Porque lo que él dejó hay que seguirlo, interpretándolo a la manera de cada uno, pero seguir en esa línea de autenticidad y de creatividad, ¿no? Y de no transar con lo fácil, sino que esa postura de hombre de bien, yo la tengo ahí como artista, ¿no? Para mí es un ejemplo. Otro del agua, canoita que se va, escribo que anda, hombre, río y soledad. Tataupa, y llororo, y llororo, y llororo. Tataupa, y llororo, y llororo, y llororo. Tataupa, y llororo, y llororo, y llororo. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, 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 rema que rema, palita y huirata. La luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Potro del agua, canoita que se va, destino que anda, hombre, río y soledad. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, 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 quishororo.